de Derecho Notarial. Y estamos estudiando los elementos o aspectos de esa definición. Y nos referimos a la organización del notariado y leímos la normativa atinente del artículo 2 al artículo 7 y el artículo 77 del Código de Notariado. Y luego vimos el segundo elemento, la función notarial. Y creo que terminamos la función notarial. Nos tocaría ver la teoría formal del instrumento público, que es el tercer elemento o aspecto de la definición. No sé si tenemos alguna duda, jóvenes. Voy a apagar la cámara. Gracias, Leslie. Leslie escribe que no hay duda. Muy bien, entonces voy a presentar, así vamos a continuar. Un momentito. Habíamos dicho que la organización del notariado se forma por normas de carácter administrativo que regulan nuestro ejercicio profesional y la práctica notarial. Y que la función notarial es cuando el notario aplica todos sus conocimientos para aconsejar a sus clientes y para fraccionar los instrumentos públicos. Y para eso él necesita escuchar a su cliente, interpretar lo que le dice, aconsejarlo y encuadrar en una figura jurídica el caso que su cliente le lleva a su oficina. Y decíamos que tiene que realizarlo apegado a la verdad, con ética profesional, para que ese instrumento público tenga fuerza probatoria en el futuro. Y el tercer elemento, la teoría formal del instrumento público. La teoría formal del instrumento público se refiere a la forma de los instrumentos públicos. ¿Qué requisitos, qué formalidades debemos cumplir para que esos instrumentos públicos nazcan a la vida jurídica y sean válidos? Para eso vamos a ver qué instrumentos públicos son los que redacta el notario. Todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos tiene un objetivo y es la creación del instrumento público. Los instrumentos públicos que el notario fracciona son 6 y son las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de legalización de firmas, las actas notariales, las actas de legalización de copia de documentos y actas de legalización de firmas. Esos son los instrumentos públicos que redacta el notario. Y la teoría formal del instrumento público se refiere a conocer las formalidades de cada instrumento público.
El primero son las escrituras matrices. ¿Qué formalidades vamos a respetar cuando estamos fraccionando escrituras matrices? En principio, las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas las vamos a redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo. Y nuestra base legal es el artículo 9 del Código de Notariado. A ver quién quiere colaborar leyendo el artículo 9 de su Código de Notariado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Darling. Muy bien. Artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo lotes de 50 hojas, por lo menos, guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie y los números de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Gracias, Darling. Por nada. Entonces, como vemos, el artículo 9 establece que los primeros instrumentos públicos, que son las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas, las vamos a redactar en papel sellado especial para protocolo. ¿Qué son estas hojas, verdad? Que ya les había mostrado. Acá vamos a redactar las escrituras matrices, repito, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Cuando nosotros como notarios y notarias escrituramos, tenemos obligación de aplicar el artículo 13 del Código de Notariado. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 13? Con gusto, licenciada. Gracias, Artículo Karen. 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Los instrumentos públicos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en letras. 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. 6. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Y 7. Los espacios en blanco permitirán intercalaciones, se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Muchas gracias, Karen. Entonces, cuando nosotros vamos a redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo, tenemos que tomar en cuenta estas formalidades. Los instrumentos públicos se redactarán en español, no podemos redactarlos en otro idioma. Y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Si lo hiciéramos a mano, tendríamos que hacerlo con una buena letra, ¿verdad? De manera que se lea el instrumento público.
Pero nosotros regularmente trabajamos en computadora, ¿verdad? En una máquina. No podemos utilizar abreviaturas. Tenemos que consignar las palabras completas, no con abreviaturas. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas, y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Entonces, en las hojas de protocolo vamos a escribir nuestras escrituras con orden riguroso. Empezamos con la escritura 1, aquí en la primera línea. Si la escritura terminara en esta línea, en la 28, por ejemplo, acá firmaría, si son dos comparecientes, un compareciente, el otro compareciente. Las palabras ante mí, la firma del notario, y sin dejar espacios en blanco, empezaríamos a escribir la escritura número 2. Y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Y debe ser por riguroso orden de fecha. No podemos saltearnos las fechas. Y solo debemos dejar entre instrumento a instrumento el espacio necesario para las firmas. No podemos dejar grandes espacios. Únicamente el espacio necesario, firma un compareciente, firma el otro compareciente. A continuación consignamos las palabras ante mí, 2 puntos, y firmamos como notarios o notarias, y luego en la siguiente línea hábil escribimos la siguiente escritura. El protocolo llevará foliación cardinal. En la parte superior derecha vamos a ir consignando el número de foliación. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Si esta es la primera hoja, vamos a ponerle acá 1. Y así sucesivamente a todas las hojas de protocolo. Es por hoja, ¿verdad? No por página, es por hoja. Y es número cardinal, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. Por ejemplo, queremos colocar el número de documento personal de identificación. Entonces lo vamos a colocar con letras. Podemos colocarlo en cifras, pero tendríamos que ponerlo dentro de paréntesis. Y a continuación se lee, en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo dispuesto en letras, lo que vale de lo que hemos escrito en letras. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Si, como consecuencia de alguna autorización, estamos redactando ese instrumento público, entonces tendríamos que colocar esa autorización, pero la vamos a copiar textualmente, o sea, la vamos a copiar tal como está. Cuando copiamos textualmente, consignamos 2 comillas, copiamos todo lo que hay que copiar y cerramos con comillas nuevamente. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse, más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. El número de protocolo aparece en esta parte. Si esta es la número 1, no podemos saltarnos a la número 3, no. Tenemos que seguir en la numeración correcta. La 1, después la 2, la 3, etcétera. No podemos interrumpir. Únicamente en 2 momentos. Si nosotros tuviéramos que intercalar algún documento, o sea, una protocolación, entonces vamos a interrumpir, porque entre una hoja y otra vamos a intercalar
ese documento. Entonces lo interrumpimos, pero la foliación no. La foliación que aparece en la hoja, supóngase que esa es la número 1 y estamos intercalando un documento, el documento que intercalamos va a ser la número 2. Y la siguiente hoja de protocolo va a ser la número 3 y así sucesivamente. Y la otra forma en que podemos interrumpir es cuando este lote de hojas de protocolo que tenemos en uso se acaba, se termina, ya no tenemos más hojas. Tenemos que comprar nuevo lote. El lote que nos van a dar no va a ser el número que continúa del lote que tenemos, porque todos los notarios compramos lotes de hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, la numeración que me van a dar va a ser la que toque en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí estamos interrumpiendo la numeración fiscal. Pero necesariamente así tiene que ser, porque el lote que estamos comprando es un nuevo lote. Y los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. A ver, ¿quiénes tienen su libro? El libro del doctor Neri Muñoz. Yo lo tengo, licenciado. Ah, gracias. A ver, ¿quién me escribió? ¿Quién me habló? Primero fue Juan. Karen, muy bien. ¿Quién más? Juan Pablo. Muy bien. Entonces, busquemos ahí en nuestro libro, por favor. En la parte final, en el libro que yo tengo, página 185, se lee apéndice. Y a continuación, tenemos ejemplos de escrituras. Sí, ya lo encontré. Muy bien. Entonces, ahí tenemos al inicio 1, es el número de la escritura. Si vemos todo lo que está escrito acá, está escrito en letras. Podemos colocarlo en cifras, pero tenemos que consignarlo entre paréntesis. Por ejemplo, aquí en la página, en la línea 17, ¿sí? En la línea 17, con el número 4833 y entre paréntesis consignan la cifra 4833. Entonces, tenemos que escribir en letras las cifras. Podemos colocar los números, pero entre paréntesis. Si vamos a la parte final de la escritura, que termina en el folio número 2, lo que aparece arriba es el folio 001, 002. Al terminar la escritura pública, acá leemos firma del vendedor, firma del comprador. Aquí tendrían que firmar, ¿verdad? Al firmar, el notario va a consignar las palabras ante mí y va a firmar o a autorizar la escritura pública. Si vemos a continuación está la escritura número 2. No estamos dejando espacio, únicamente el espacio para las firmas. La firma del notario posiblemente ocupe esos 2 renglones. Y entonces tendría que ser en la siguiente línea, donde vamos a iniciar la siguiente escritura. Si continuamos viendo, en el folio 3 termina la escritura número 2 e igual, ¿verdad? Firma del vendedor, firma del comprador, las palabras ante mí y la firma del notario. Luego atrás, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Si continuamos en la parte de atrás del folio 3, tenemos el siguiente instrumento que es una toma de razón.
Al terminar esta toma de razón, solo el notario la va a firmar. Por eso él coloca las palabras por mí ante mí y va a firmar en estas líneas. Sin dejar espacio más que el suficiente, seguimos con la escritura número 4. El folio número 004 es el folio que estamos intercalando, estamos protocolizando. Esta es una de las formas que permite el artículo 13 que lo interrumpamos. Interrumpimos la numeración fiscal porque estamos incorporando una hoja. Esto se llama una protocolización y queda dentro de 2 hojas de protocolo. Pero la foliación no la interrumpimos. Tiene foliación 003, la hoja que estamos intercalando 004 y luego la siguiente hoja de protocolo 005. La foliación no se interrumpe. Aparece también las palabras por mí ante mí y la firma del notario. El espacio necesario para las firmas y luego el notario redacta la escritura 5. Ocupa ese folio, el folio 6 también. Y termina en el reverso del folio 6. Ahí mismo vemos que también solo está el espacio para las firmas y luego la escritura número 6. La escritura número 6 termina en el reverso del folio 7. Vemos ahí una razón. En este caso, el notario cancela esta escritura. Y cuando cancelamos una escritura, tenemos obligación de hacer una razón de cancelación. Y él escribe acá, razón en el mismo lugar y fecha en que de su fraccionamiento se cancela la escritura que antecede, conste y firma el notario. De esta escritura cancelada tenemos obligación de remitir un aviso de cancelación, tal como lo establece el artículo 37, literal B, del Código de Notariado. Luego está la escritura número 7, continúa en el folio 8 y termina en el reverso del folio 8. Ahí termina nuestro protocolo. A continuación se lee la razón de cierre y después el índice que tenemos que hacer cuando hemos finalizado nuestro protocolo. Entonces, acá podemos ver que se cumple lo que establece el artículo 13 del Código de Notariado. Entonces, esa es una de las primeras formalidades que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a redactar escrituras matrices. Es para escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Las actas notariales las vamos a redactar en hojas de papel bond. Veamos nuestro artículo 61 del Código de Notariado. Busquemos ahí en nuestro código. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos.
Gracias, Dominga. Entonces, acá está la formalidad, los requisitos que tenemos que hacer constar en el acta notarial. ¿Qué es lo que hacemos constar en el acta notarial? Vamos a hacer constar lo que establece el artículo 60. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le conste. De la lectura del artículo 61 en la antepenúltima línea leímos: y el valor y el número de orden de papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. El valor y número de orden del papel sellado. En clase pasada creo que vimos que las hojas de papel sellado tenían un número de orden y un valor. Y en esas actas y en esas hojas fraccionábamos las actas notariales y teníamos que tomar en cuenta esto, el valor y el número de orden. Pero vimos en clase pasada que el artículo 45 y el artículo 33 de la Ley del Timbre Fiscal y de Papel Sellado Especial para Protocolo establecen que las hojas de papel sellado ya no existen y que tenemos que utilizar hojas de papel tipo bond. Entonces, acá en el Código de Notariado, cuando veamos o leamos hojas de papel sellado, ya sabemos que vamos a utilizar hojas de papel tipo bond porque las hojas de papel sellado ya no existen. Las actas de legalización de firmas, el numeral 5, su formalidad se establece en el artículo 55. A ver, ¿quién me quiere leer el artículo 55? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Araí. Aquí tengo artículo 55, reformado por el artículo 2 de decreto 2887 del Congreso de la República. El acta de legalización contendrá: A. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatorios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario. Fe de que las firmas son auténticas, firma de los signatarios y las firmas de los testigos si las hubiere. B. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos. El lugar y la fecha. Fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que constan en las hojas anteriores a aquellas en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado. Cuando materialmente sea imposible levantarlas sobre el propio documento, todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello de notario procedidas. En el primer caso de las palabras ante mí y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. Gracias, Araí. El notario puede legalizar firmas y legalizar copias de documentos. El artículo 54 lo establece. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso.
en presencia del notario autorizante. Entonces acá nos está dando en el artículo 55 los requisitos que tenemos que hacer constar en el acta de legalización de firma y en el acta de legalización de copia de documentos. La literal A establece cuando sea de firmas y la literal B establece cuando sea de fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones. Estos documentos ya no los redactamos en hojas de papel sellado especial para protocolos. Las actas de legalización de firma las vamos a redactar o a fraccionar en el documento que nos lleven. Por ejemplo, si alguna persona tiene un pago de agua pendiente y es muy alto el pago, puede hacer un convenio de pago ante Empagua, pero ellos, aparte de que hagan el convenio, necesitan que un notario o una notaria legalice esa firma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es redactar el acta de legalización de firma. Y posiblemente o seguramente ahí va a ser a continuación del documento que vamos a redactar esa legalización. Entonces, en el documento que nos lleven, ahí redactamos el acta de legalización. Ahora, si no hubiera espacio, tendríamos que hacerla en una hoja independiente. Entonces, en este caso sería en una hoja de papel tipo bond. Y las actas de legalización de copias de documentos, si el documento fuera el documento personal de identificación, es un documento pequeño. Y el anverso y el reverso caben en una hoja y todavía nos queda espacio. Entonces, en la parte de abajo donde está el espacio, podemos redactar la auténtica con los datos que establece la literal B. Si el documento que vamos a legalizar consta de una hoja entera, de una página, digamos, entonces en la parte de atrás podemos redactar el acta de legalización. Ahora, si consta de una hoja entera, tenemos que hacerlo en hoja independiente. Entonces también sería en una hoja de papel tipo bond. Y acá entonces el artículo 55 nos da la formalidad, qué requisitos, qué formalidades tenemos que tomar en cuenta cuando estamos redactando acta de legalización de copia de documentos y acta de legalización de firmas. Y el artículo 61 nos da los requisitos cuando vamos a redactar actas notariales. En el caso de las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, aparte de tomar en cuenta el artículo 13 que leímos, tenemos que tomar en cuenta el artículo 29 del Código de Notariado. A ver, busquemos ahí todo nuestro Código de Notariado en el artículo 29. Aquí tengo el artículo, licenciado. Licenciada, disculpe. Gracias, Arey. Vamos a leer todos los numerales. Si quiere, leamos uno o dos para que todos tengan la oportunidad de participar, ¿verdad? Entonces vamos a leer el artículo 29 que se refiere a los requisitos generales de las escrituras matrices. Muy bien, vamos a iniciar. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Gracias, Saraí. A ver, ¿quién quiere participar para leer el 3 y el 4? Yo, licenciada.
Gracias, María Alejandra. Y después el jovencito que habló. Muy bien. Gracias. Número 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por los dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Gracias, María Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Continúo? Por favor, Jason. Jason es, Okay. ¿verdad? Sí, Jason. 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Gracias, Jason. A ver, ¿quién nos ayuda con el numeral 7 y el 8? Muy bien, le vamos a pedir, vamos a ver. Yo, licenciada, no sé si... Lo sigo, Está bien, licenciada. Elisa. Está bien, y después Marlo. Está bien, ahorita lo leo. Inciso número 7. La relación fiel, concisa y clara de acto o contrato. Número 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Gracias, Ligia. Le pido favor a la orden para servirle. Muy buena. Gracias. Número 9. Leo, licenciada. Sí, por favor, Marlo. Número 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Número 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, jovencito. Sí, Juan José, ¿verdad? Muy bien, por favor. Número 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Número 12. Y las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias, Juan José. Entonces, estos son los requisitos que deben contener los instrumentos públicos. Puede ser que no se den todos, dependiendo del instrumento público que estamos redactando. Pero en general debe llevar número de orden, el lugar, día, mes y año del otorgamiento. También consignamos las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad, aunque el código no lo establece. Luego, en la comparecencia consignamos los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Si el notario o la notaria conoce al compareciente, entonces va a consignarlo así, ¿verdad? A quien doy fe de conocer, que es lo que se establece en el numeral 3. También tenemos que consignar que ellos aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles para poder contratar.
Acá en el numeral 4 leemos todavía cédula de vecindad, pero sabemos que es el documento personal de identificación el que utilizamos actualmente. Se pueden identificar con el documento personal de identificación los guatemaltecos con el pasaporte si son extranjeros. Si la persona no tuviera un documento, el documento de identificación, podemos identificarlo por medio de 2 testigos, pero esos testigos deben ser conocidos por el notario. Yo como notaria tengo que conocerlos para efecto de la certeza jurídica. O por ambos medios, puede ser que utilice testigos y DPI, ¿verdad? O pasaporte y testigos. Pueden ser ambos medios. Si la persona actúa en nombre propio, no necesita una representación. Pero si no está actuando de esa forma, sí tiene que tener la personería, el documento que lo acredite y que le dé esa facultad. Si la persona actúa en nombre de otra persona, acá en el numeral 5 se establece razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otro. Describiéndolos, ahí tenemos que indicar quién es el que autoriza. Supóngase que es un acta de nombramiento, quién la autoriza, con qué fecha la autorizaron y el número de registro con que fue registrado. E indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Si el notario no consigna esa oración, no ha calificado el documento. Tiene que escribirlo, que esa representación es suficiente conforme a los conocimientos de él y conforme a la ley. A ver, vamos a escuchar a Sonia. ¿Quién nos quiere preguntar, Sonia? Sí, buenas tardes, licenciada. Perdone, estos documentos, instrumentos públicos, estos sí son en hojas especiales, ¿verdad? Sí. Las primeras 3 que tenemos ahí, escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas, son las que establece el artículo 9 del Código de Notariado, que tenemos que redactarlas en ese papel sellado especial para protocolos. Escrituras matrices, actas de protocolación y las razones. Esos primeros 3 documentos. Bueno, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Si la persona, nuestro compareciente, nuestro cliente, no sabe el idioma español, entonces tenemos que pedir la intervención de un intérprete. Entonces, si es necesario, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y si no, pues no se va a cumplir, es un numeral 6. El numeral 7 se refiere al cuerpo del instrumento público, del negocio jurídico que están haciendo nuestros clientes. El cuerpo del negocio jurídico lo vamos a redactar en cláusulas. Y en cada una vamos a consignar la parte medular a lo que ellos llegaron, ¿verdad? Toda la negociación. Y debe ser en una forma fiel, concisa y clara de ese acto o contrato. Y tenemos que dar fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, según la naturaleza del acto o contrato. Nosotros tenemos que tener a la vista los documentos para poder decir y dar fe de que sí los tuvimos a la vista. Si fueron transcripciones, establece el numeral 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial, o preceda de diligencias judiciales o administrativas. Por ejemplo, si fuera un mutuo, ¿verdad? El que tuviéramos que faccionar y necesitamos una autorización del banco o de la entidad financiera, entonces en ese caso pues sí tenemos que transcribir esas actuaciones que son básicas o son base para haber dado esa autorización del mutuo. Entonces, si no es mutuo y no se necesita eso, pues tampoco lo
lo ponemos, ¿verdad? Si no será dependiendo del instrumento que vamos a autorizar. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Esto sí no podemos obviarlo. Las advertencias tampoco. Las advertencias a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Esto así lo consignamos, así lo colocamos en la escritura. Pero en la realidad es el notario el que lleva o envía a su procurador a registrar. Porque regularmente nuestro cliente no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros somos quienes hacemos esa gestión. Y por último, la firma o firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario. Esas personas que intervengan pueden ser testigos, pueden ser peritos, dependiendo el instrumento público que estamos autorizando. Si hay firmas de otorgantes, entonces el notario va a utilizar las palabras ante mí. Siempre que hayan firmas, vamos a utilizar las palabras ante mí. También establece que si el otorgante no puede o no sabe firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no superen o no pudieran firmar, lo harán un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Si el otorgante no sabe o no puede firmar, podemos asociarnos de un testigo rogado. Él o ella va a firmar en vez del compareciente que no sabe o no puede firmar. Pero hay obligación de dejar la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Y si no lo tuviera, pues otro que el notario le indique. Cuando no hay, ahorita voy, Karen. Cuando no hay compareciente, no hay otorgantes de la escritura pública, entonces el notario va a ser el propio otorgante y autorizante. En ese caso, él va a consignar las palabras por mí y ante mí. Vamos a escuchar a Karen. Lida, buenas noches. Una consulta. En el caso de las personas que no saben leer ni escribir, también podrían tener un testigo. No saben leer ni saben escribir. Como no saben leer o escribir, tampoco han de tener firma, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso necesitamos un testigo rogado para que firme. Nosotros como notarios tenemos la obligación de leerles el instrumento, pero ellos sí entienden lo que les estamos leyendo. Ellos con gestos o afirmativamente nos pueden decir, sí, eso es lo que yo quiero, pero ellos están escuchando. No sabe leer ni escribir, pero el notario tiene obligación de leer el instrumento público en voz alta, ¿verdad? Para que ellos lo escuchen y ellos escuchen si lo que el notario está leyendo es lo que ellos quieren, lo que ellos pidieron. Y si no saben firmar, pues puede ser un testigo rogado el que firme por ellos. Pero por el hecho de que no sepan leer o escribir, no impide que ellos hagan negocio jurídico. Pero sí les puede acompañar alguna persona, ¿verdad? Alguna persona de su confianza en el momento en que vayan a firmar la escritura, para que él constate si lo que el notario está leyendo es lo que realmente quieren sus clientes. Él se puede llevar a alguien, ¿verdad? Para que le apoye. Pero no es necesario que consignemos una persona más, a menos que no tuvieran documento personal de identificación, o si el notario considera pertinente asociarse de un testigo instrumental, puede hacerlo. Para él quedar como más respaldado, ¿verdad? De que el testigo, pues, escuchó lo que el notario le leyó y que si es eso lo que sus clientes quieren.
Sí podemos asociarnos de un testigo instrumental. Muy bien. Vamos a escuchar a Sonia y luego a Ligia. Licenciada, buenas tardes. Solo para aclarar si entendí bien. Entonces, digamos, las escrituras matrices, que son cualquier instrumento público que va en protocolo, ¿verdad, licenciada? Y las actas de protocolación y la razón de firma van en hoja de protocolo y las actas notariales en papel bond. ¿Es así? Sí. Las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas, de conformidad al artículo 9 del Código de Notariado, tenemos que fraccionarlas en hojas de papel sellado especial para protocolos, en ese papel únicamente. Ah, ok. Muy bien, licenciada. Creo que tenía otra duda, además de eso, ¿verdad, Sonia? Además del papel. Sí, ese y que si estaba bien que las actas notariales, esas sí solo van en papel bond, ¿verdad? Sí, en papel bond de conformidad al artículo 45 y 33 de la Ley del Timbre Fiscal y de papel sellado especial para protocolos. Ah, ok, perfecto, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Ligia, ¿nos quería preguntar algo? Sí, licenciada, disculpe, fíjese que yo me quedé en el inciso 8, no sé si entendí bien de que si la persona lleva un testigo, se escribe la palabra ante mí, no sé cuál es la otra que dijo, disculpe. En el numeral 8. El 8 es la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto contrato. Esto es obligatorio, ¿verdad? Tenemos que consignar que tuvimos a la vista la documentación que tuvimos a la vista, valga la redundancia, y escribimos, ¿verdad? ¿Qué documentos tuvimos a la vista? Ese es el 8. El 9 lo vamos a cumplir si ese instrumento público necesita que nosotros transcribamos algún documento que ha sido previo a esa escritura pública. Si no, no es necesario. El numeral 10, siempre tenemos que hacerlo, que es leerle el instrumento a los interesados y que ellos ratifican lo que ahí está escrito y lo aceptan. El 11 son las advertencias, que nosotros les advertimos a ellos los efectos legales de ese instrumento público y que ellos están claros de esos efectos. Y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Eso lo colocamos en la parte de la conclusión de la escritura. Y luego el numeral 12 se refiere a las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Yo les decía que las demás personas que intervengan pueden ser testigos, pueden ser peritos, dependiendo del instrumento público. Y que cuando hay firmas de otorgantes, vamos a consignar las palabras ante mí para autorizarla. Pero si no hay firmas, o sea, no hay otorgantes, el notario es el propio otorgante y autorizante, entonces va a colocar las palabras o la frase por mí y ante mí. Ah, está bien. Gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien. Sonia, creo que levantó otra vez la mano. Sí, perdone, licenciada, nuevamente. Es que me quedé con la duda cuando usted dijo que ya no existe el papel sellado. ¿A qué se refería? Porque según nos dijo, hay tres documentos que sí van en papel sellado. Pero no papel sellado. Se llama papel sellado especial para protocolos. Ah, es diferente. Vea su artículo 9 del Código Notariado. Busque ahí en su código. Sí, aquí tengo la ley también. Vea el numeral 9, el artículo 9. De derecho notarial o del papel de ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial no, para protocolos. Su código de notariado. Alto código de notariado. Sí, licenciada. Y bien, leamos el artículo 9, solo el primer párrafo.
Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Ese papel se llama papel sellado especial para protocolos. Ahora vayámonos al artículo 61. Sí, licenciada. Vamos por favor el 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar y fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona, quien lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden de papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. Ahí nada más, nada más. Entonces, ahí leímos que tenemos que consignar el valor y número de orden del papel sellado. Ahí no dice papel sellado especial para protocolos. Dice papel sellado. Ah, ya. O sea que son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Acá. Las hojas de papel sellado son estas. Miren. En la parte de arriba se lee protocolo. Y va a tener una numeración fiscal acá. Y el anverso y el reverso. Esas hojas de papel sellado especial para protocolos, así se llama. La otra hoja solo es hoja de papel sellado, que son estas. Estas no dice protocolo acá, mire, solo tenía una numeración, un valor, el valor estaba entre el escudo, ¿verdad? Estas son las hojas de papel sellado. En estas se redactaban las actas notariales. Pero al terminarse las existencias, la ley del timbre fiscal establece que vamos a utilizar hojas de papel bond. Ah, ya. Entonces las hojas son diferentes, las hojas de papel sellado y las hojas de papel sellado especial para protocolo, que son estas. Entonces, las que establece el artículo 9 son las que vamos a fraccionar en estas hojas de papel sellado especial para protocolo, que son las que usted leyó, ¿verdad? Escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Muchas gracias, licenciada, y perdone. Muy bien, Sonia, no tenga pena. A ver, vamos a escuchar a Ligia. Licenciada, disculpe, fíjese que yo estaba viendo dónde comprar el libro del doctor Neri y Muñoz, pero fíjese que a mí me mostró el hombre que me las vende, que es la 20ª edición. Es la nueva, pero ¿está bien que compre eso? Sí, es mejor todavía. Ah, muy bien. Entonces, sí, porque esa era mi duda. Dije, yo le voy a preguntar a usted antes de comprarlo. Y no sé si les interesa a los compañeros, vale 140 con él también, y es la nueva edición. No sé si van a utilizar la 20ª edición. Entonces, lo voy a comprar. Gracias, licenciada. De acuerdo, Ligia. Vamos a escuchar a Adela. Buenas noches, Lic. Disculpe una molestia, es que vengo entrando en casa. Hay unos artículos del timbre fiscal. ¿Cuáles son? Solo para anotar, disculpe. Muy bien. Es el artículo 45. Ajá. Artículo 33. Ajá. Numeral 10 de la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. Esa es la base legal para que nosotros redactemos en hojas de papel bond las actas notariales. Y cualquier, muy bien, si en el código de notariado leemos hojas de papel sellado, ya sabemos que son hojas de papel tipo bond. Gracias, Ligda. De acuerdo. Entonces, el artículo 29 se refiere a los requisitos que deben contener las escrituras matrices. Vamos a escuchar a Orlando. Licenciada, buenas noches. La consulta que tenía era, al momento de que nosotros hacemos una escritura de protocolización y no llenamos todas las hojas que
o sea, la hoja de protocolo y ya se firma y todo, se rayan las líneas que no se están utilizando para que no sea alterada la escritura, o se entiende de que esos espacios quedan en blanco. No podemos dejar espacios en blanco, según establece el artículo 13. ¿Usted tiene su libro ahí? No, licenciada, no lo tengo todavía. Es que tenemos un ejemplo en el libro, que es la escritura número 4, es un acta de protocolización. A ver, le voy a mostrar aquí. En el libro tenemos una escritura número 4, a ver si la lee aquí, la ve. Esta es la escritura 4, es un acta de protocolación. Si vemos, este es un pequeño protocolo en donde aparece la escritura 1. Al terminar la escritura 1, solo dejan espacio para la firma de los comparecientes, las palabras ante mí, la firma del notario y a continuación la escritura 2. No podemos dejar espacios en blanco. ¿Miramos ahí? Sí, ¿Lo mira? sí estoy viendo. Muy bien. Luego aparece la escritura 3, la escritura 4. La escritura 4 es una protocolización, un acta de protocolización. Acá estamos redactando el acta de protocolización, la 4. Este es el documento que estamos incorporando. Este documento lo incorporamos tal como nos lo llevan, ¿verdad? Esta hojita interrumpe la numeración fiscal, pero no la foliación. La hoja anterior donde estamos escriturando tiene folio número 3. La hoja que estamos incorporando le consignamos el folio que sigue, folio número 4. Y en la siguiente hoja de protocolo seguimos con la escritura porque no la hemos terminado, el acta de protocolación. Y acá termina. Esta acta de protocolación solo la va a firmar el notario, porque no hay compareciente. Él va a consignar las palabras por mí ante mí, autoriza la escritura y a continuación la siguiente escritura. Mire, no podemos dejar espacios en blanco. El documento que incorporamos, lo incorporamos tal como nos lo dan, ¿verdad? Pero no dejamos espacios en blancos. Aquí empezamos a la mitad de la hoja y continuamos en la siguiente hoja. Aquí terminamos el acta de protocolación. Entonces, no dejamos espacios, porque el artículo 13 del Código de Notariado establece que no podemos dejar espacios en blanco, únicamente los necesarios para la firma. Muchas gracias, licenciada. Y otra pregunta que también le quería hacer era, cuando vamos a hacer una escritura y vamos a utilizar cantidades de dinero en quetzales, ¿se consigna en letras y en números o solo se puede consignar en números y se omiten la escritura en letras? Yo creo que usted entró un poco tarde, me imagino yo. Leímos el artículo 13, Orlando, y en el artículo 13 establece en cuanto a su duda, ¿verdad? Le voy a leer esta parte de acá. Gracias, Lic, muy amable, disculpe. Muy bien, no tenga pena. El numeral 2 del artículo 13, su código notariado sí lo tiene. El código notariado sí. Bueno, busquen el artículo 13. El artículo 13, muy bien. El artículo 13 establece las formalidades en el protocolo que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo.
Y en el Lo numeral tengo. 4, en el numeral 4 se establece. Leamos el 4, si me hace favor, Orlando. El numeral 4 sería uno. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. ¿Ese sería? Usted lo tiene como número 4. Artículo 13 me dijo. Ajá. Sí. Pero Yo tengo es su numeral 4 es el que me leyó. Sí, el numeral 4. ¿En el 1 que tiene? En el 1 tengo los instrumentos públicos se redactan en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Muy bien, sigamos con el 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fecha y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. ¿El 3? El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Entonces ese sí es el número 3, no es el número 4. Perdón, licenciada. ¿Verdad? Bueno, ahora leamos el 4. Vamos a ver, el 4 sería en el cuerpo del instrumento las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Esa es la respuesta a su pregunta, ¿verdad? Los números o cantidades tenemos que expresarlas en letras. Si usted quiere consignarlas en cifras, lo puede hacer, pero lo tiene que hacer en paréntesis, porque lo que se va a tomar en cuenta es lo que está en letras. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien, de acuerdo. A ver, vamos a escuchar a Byron. ¿Qué dice Byron? Licenciada, buenas tardes. Me gusta saludarla. Gracias, igualmente. Con relación a lo que nos acaba de comentar ahorita y compartir con el compañero, esto sería porque es más probable que haya un error en cuanto al momento de plasmar el número. Por eso es de que se acude a las letras, que es lo que prácticamente tendría la credibilidad. ¿Es a eso por lo que se refiere esto, licenciada? Sí, primero que tenemos que cumplir lo que establece el artículo 13, ¿verdad? Que cualquier cifra o número tenemos que consignarlo en letra. Eso es lo principal. La ley así lo establece. Ahora, el problema es que a veces escribimos con letras una cantidad y en cifra ponemos otro. Por ejemplo, si ponemos chasis de un carro que son tan grandes y la persona si no chequea y no tiene el especial cuidado, a veces es una letrita o un número el que difiere, ¿verdad? Y ya no es lo mismo. Exactamente. ¿Verdad? Por eso es que lo que se toma en cuenta en caso de discrepancia establece el código, lo que está en letras. Exactamente, sí. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Byron. Bueno, entonces... Licenciada, perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, perdone. Es que con lo que usted dice, yo estaba viendo en el 14, dice que son nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento. Y antes de la firma, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Lo que usted decía, por ejemplo, si se me fue una letra en el chasis, yo no lo podría enmendar al final porque a veces uno hace, cuando uno testa, a usted pone linitas y arriba la palabra. Pero en este caso no se renglonan las palabras, sino que solo se pone tal línea al final, digamos línea 5, léase tal, ¿no? Omitas. No, usted tiene que aprender a hacer sus testados. Si usted se equivocó, supóngase que el chasis lleva como 10 cifras y letras, y usted se equivocó, es difícil arreglar una letrita, digamos, o un número, y tendría que hacerlo a máquina, ¿verdad? Máquina de escribir. Pero para corregir, usted lo que tiene que hacer es testar todo ese número de chasis que consignó. Tiene que colocar una diagonal arriba de donde usted está testando y escribir el número correcto, completo. En la parte de abajo,
al final de la escritura, antes de las firmas, tiene que hacer los salvados. Si usted no hace los salvados, se tiene la palabra como correcta ahí, ¿verdad? Con error. Si usted la corrigió, tiene que hacer los salvados. En este caso, tiene que consignar testado 2 puntos, copia la palabra incorrecta, omítase. Punto, entre líneas, si queda entre líneas, 2 puntos, escribe la palabra correcta o la numeración correcta, punto, léase. Tiene que hacerlo en la forma técnica. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien, entonces decíamos que el artículo 29... Licenciada, A ver, perdone. a ver, Cindy, le escucho. Disculpe. Gracias. ¿Cómo sería esa razón si, por ejemplo, el error está en la primera línea de la escritura? Es decir, en la línea número 1. También se coloca en la razón para entrelinear, se coloca entre líneas. Sí, el error está aquí, ¿verdad? Consignamos en la ciudad de Guatemala el 10 de febrero, pero lo correcto es 9. Acá tendríamos que testar el 9, ¿verdad? Le consignamos guioncitos al 9 y arriba colocamos cabal donde queremos que se lea la diagonal y escribimos, testamos el 10 y en la diagonal escribimos 9, ¿verdad? El correcto. Y cerramos con diagonal. En la parte final, si aquí termina la escritura, acepta, ratifican y firman, punto. Entonces vamos a poner aquí primero el testado, ¿verdad? Testado, 2 puntos, y copiamos lo testado, 10. Punto, omítase. A continuación, acá no podemos usar entrelineado porque no hay otra línea. Si hubiera otra línea, podría ser entre renglonado o entrelineado. En este caso, vamos a utilizarlo como lo establece el artículo 14, como una adición. Entonces vamos a colocar después del testado, adicionado 2 puntos, 9 punto, léase. En la línea 1 y la línea 26 vamos a utilizar adicionado, porque no hay otro renglón. Lo que aparezca dentro de los renglones, sí podemos colocarlo como entre renglonado o entre líneas. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Cindy. Muy bien, entonces decíamos que el artículo 29 se refiere a los requisitos de las escrituras matrices. El artículo 29. Las actas de protocolación tienen sus propios requisitos y estos se establecen en el artículo 64. Veamos por favor el artículo 64. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, Silvia. El acta de protocolación contendrá 1, el número de orden del instrumento, 2, el lugar y la fecha, 3, los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial, 4, mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hoja, y 5, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Gracias, Silvia.
El artículo 64 nos da los requisitos, los datos que tenemos que consignar, que escribir, cuando estamos fraccionando un acta de protocolación. ¿Qué documentos podemos protocolar? Esto se establece en el artículo anterior, que es el artículo 63. Podrán protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y 3. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el inciso 1 de la protocolación la hará el notario por sí ante sí. En los casos del inciso 2 bastará la comparecencia de la persona cuyo favor se suscribió el documento, y en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Entonces, estos son los datos, los requisitos que tenemos que consignar en un acta de protocolación. Si vemos en la parte final de nuestro libro, en el apéndice, busquemos ahí en el apéndice, por favor. Sonia, leímos el artículo 64 y el 63. Ahora les estaba diciendo que buscáramos en el apéndice. Disculpe, ¿en qué página del apéndice? En la página 187. Ok. Y le vamos a dar lectura a la escritura 1 para que veamos ya la redacción en donde tienen que estar todos los requisitos del artículo 29. A ver, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Le apoyo, Linda. Gracias, Cari. Pongamos atención, tengamos nuestro libro a la mano, ¿verdad? Ok. 1. En la ciudad de Guatemala, el día 7 de marzo del año 2022, ante mí, Neri Roberto Muñoz, notario, comparecen por una parte el señor Juan Antonio Pineda Rodas, de 38 años, casado, comerciante, guatemalteco de este municipio, con el documento personal de identificación con código único de identificación QUI 2240-30290-0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Y por la otra parte comparece el señor Jorge Alberto España Ruán, de 43 años, soltero, mecánico guatemalteco de este domicilio, persona de mi conocimiento. Tengo a la vista el documento relacionado a los comparecientes, me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, celebran contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, manifiesta el señor Juan Antonio Pineda Rodas, que es propietario de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con el número 4833, folio 349, del libro 129, F, de Guatemala, que identifica de un lote de terreno situado en la 20 calle 1050 de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, municipio y departamento de Guatemala, en el área y medidas y colindancias que constan en su primera inscripción de dominio inmueble, que goza de servicio de media paja de agua municipal con título y registro de 2.359.875 de la empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala. Segunda, el señor Juan Antonio Pineda Rodas declara bajo juramento prestado de forma solemne y advertido por el notario del delito de perjurio,
que por el precio de 200,000 quetzales, que al contado y de conformidad con el cheque número 875 del Banco Reforma, Sociedad Anónima, de fecha 7 de marzo de 2022, recibe a su entera satisfacción, vende a favor del señor Jorge Alberto España Ruano la finca identificada en la cláusula anterior. En la venta se incluye la media paja de agua municipal y todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a la misma. Se hace constar que se trata de una subsiguiente venta, ya que sus derechos de propiedad se encuentran inscritos a la tercera inscripción de derechos reales. Tercera, declara el vendedor que la finca que vende, al igual que el del título de agua, se encuentran libres de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador, estando enterado por advertencia del notario de los alcances legales de esta declaración. Cuarta, los otorgantes en las calidades con que actúan declaran bajo juramento solemne prestado de conformidad con la ley y enterados de las penas relativas al delito de perjurio y para los afectados de la base imponible del impuesto del timbre fiscal respectivo, que el valor de la venta consignado y pagado en el presente acto, en el que aparece en esta escritura, siendo este el mayor valor. La presente de una subsiguiente venta que se hace sobre el bien inmueble y que el impuesto del timbre fiscal se pagará en las cajas fiscales de conformidad con la ley de la materia. Quinta, por su parte manifiesta el señor Jorge Alberto España Ruano que en los términos relacionados acepta expresamente la venta que se le hace y ambos otorgantes aceptan en lo que cada uno corresponde al presente contrato. Yo, el notario, doy fe a, de todo lo expuesto, b, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado, el título con que se acredita la propiedad de la finca que se enajena, consistente en el testimonio de la escritura pública número 40, que autorizo la notaria Karen Valiente Torres. En esta ciudad, el 20 de marzo de 2015, el título de agua. C, que advierto los efectos legales del presente contrato y la obligación de registro de testimonio de esta escritura. Y D, que leo íntegramente los escritos a los otorgantes y enterados de su contenido, objeto, validez y además efectos legales lo aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Firma del vendedor. Muchas gracias, Karen. Muy bien. Firma vendedor, el comprador, las palabras ante mí y firma del notario. Entonces, aquí podemos ver que llena los requisitos que establece el artículo 29. Como ya son las 18:54, el acta de protocolación la vamos a leer el próximo día de clase. Solo quería contarles algo. Hay una empresa que necesita un procurador. Entonces, pues, si alguien está interesado, voy a poner aquí el nombre de la... ¿A dónde tienen que enviar su currículum, verdad? Se llama CompuTrabajo. Se los envío por si alguien quisiera aplicar, ¿verdad? Perdón, licenciada, ahí en CompuTrabajo, ahí buscamos, ¿quién es el que está buscando procurador, no? ¿O tiene En CompuTrabajo, al entrar ahí directamente aparecen los puestos que hay. Dice, es https://gt computrabajo.com. Ofertas de trabajo de procurador en Guatemala, ciudad. Eso es lo que me aparece. Y parece que le surge a la persona, ¿verdad? Entonces, y parece que hay otras plazas también. Si alguien está interesado, pues puede aplicar, ¿verdad? Porque a veces uno necesita. Gracias, licenciada, muy amable. Alguna plaza, ¿verdad? Bueno, muy bien.
Licenciada, perdone, yo solo tenía una pregunta. En esta escritura que se encuentra en el libro, hay los datos del comprador, del señor Alberto España, no ponen el DPI. ¿No es necesario, licenciada? Porque ahí el notario lo conoce. Si él lo conoce, entonces va a consignar a quien doy fe de conocer. Ahora, si no lo conoce, entonces lo identifica, ¿verdad? Ah, muy bien, muchas gracias. Muy bien, que tenga muy feliz noche. Nos vamos a la otra clase. Feliz noche, licenciada. Gracias.